Hola, hoy día quiero continuar sobre el Sermón del Monte, el sermón más extraordinario que se haya predicado, que se haya escuchado y que esté patentado en la bendita palabra de Dios. Y nada menos que predicado por el mejor y más grande de los predicadores, Jesucristo. Y en este Sermón del Monte hay varias enseñanzas, y yo quiero solamente hoy día compartir una, la que está en Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La sal. ¡Qué interesante! Podemos decir que la sal siempre ha tenido un valor muy importante en el mundo antiguo, especialmente en el pueblo de Israel. La sal era muy cotizada. De la sal, de la palabra sal, viene la palabra salario. Pues antes se acostumbraba a los obreros, a las personas que trabajaban, a pagarles con sal. Y de ahí entonces quedó la palabra para nosotros, la palabra salario. La palabra sal es muy importante, la sal era muy importante. Y Jesús quiso dejar muy en claro que la sal que debiera ser la iglesia no debiera nunca perder las características que ésta se le conocen. Y quisiera solamente compartir 3 características de la sal, que usted muy bien las sabe, y especialmente las hermanas, las damas que elaboran en la cocina. Lo primero que hace la sal hoy día es que previene la corrupción. Previene la corrupción. Lo segundo que hace la sal, y que sí es una gran verdad, es que produce sed. Y lo tercero que hace la sal es que da sabor. 3 cosas que la iglesia en este tiempo tiene que hacer. Y vuelvo a explicar, la iglesia son todos aquellos hombres y mujeres que han rendido su vida a Cristo, que viven para Cristo, que aman a Cristo. Ellos son la iglesia. La iglesia no son los edificios, por grande, por muy buena estructura que tengan, o por pequeños y sencillos. Esa no es la iglesia. Ese edificio, esa casa, es la casa de oración donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia está repartida en todas partes, está en las oficinas, está en los colegios, en las universidades, y en todos lados la iglesia está presente. Lo primero que la iglesia tiene que hacer como sal es prevenir la corrupción. Prevenir la corrupción. En la antigüedad, para preservar alimentos como carnes o peces, era utilizada la sal para preservativo, ya que la sal impide que estos alimentos se echen a perder. Nosotros como cristianos no podemos acabar con la corrupción de este mundo, porque la sal no acaba con la corrupción, sino que impide que los alimentos se descompongan. De igual manera, mi querido hermano, mi querida hermana, la iglesia de Cristo, usted y yo, estamos llamados para que con su influencia de santidad, de mansedumbre, amor y predicación de la palabra, pueda evitar que este mundo se corrompa más de lo que está. Mire lo que estamos diciendo. La iglesia es la única que puede evitar que este mundo se siga corrompiendo, porque somos sal. ¿Es usted sal, mi hermano, mi hermana? Amigo, usted posiblemente diga: pero yo no entiendo todo eso de la sal. Pues lo va a entender cuando tenga a Cristo en su corazón y cuando en verdad entienda que usted tiene un efecto
purificador, donde debe evitar que la corrupción avance. Y cuando hay un cristiano en una empresa, cuando hay un cristiano en una sala de clase, cuando hay un cristiano en una oficina, debiera notarse que la corrupción merma o se acaba. Lo segundo que hace la sal es que produce sed. Sí, mientras más saladita la comida, más sed nos produce. Todos sabemos que cuando se consume sal o alguna comida muy salada, inmediatamente se va a sentir sed. De esa manera, igual, de esa forma, estimado hermano, el Señor nos enseña por medio de su palabra que nosotros, por nuestro testimonio de vida, debemos crear sed en los demás. Debemos crear sed en las demás personas para que puedan venir a Cristo, de tal manera que el que no conoce a Cristo pueda decir: yo quiero conocer a Dios en quien tú confías. ¿Estamos provocando eso? ¿Estamos provocando sed en el lugar donde Dios te ha puesto, mi hermano? Y en tercer lugar, la sal da sabor. En la actualidad todos sabemos que la característica más importante de la sal es para dar sabor a las comidas. Es un condimento muy utilizado en la cocina, ya que si no se le coloca sal a los alimentos, estos quedan insípidos y sin gusto. Por lo tanto, y por lo mismo, usted y yo como cristianos de este mundo, usted que es sal y yo que soy sal, necesitamos entonces que este mundo pues tenga sabor, que este mundo no sea insípido y sin gusto, que este mundo verdaderamente pueda ver la luz que es Cristo. El cristiano en este mundo es lo mismo que la sal para las comidas. Sin la influencia de la iglesia, Cristo en este mundo, las personas no tienen significado, propósito, porque las personas no comprenden que lo que les da el verdadero significado a su vida es Jesucristo. De tal manera que sin Cristo una persona vive insípidamente, probando todo en esta vida, tratando de llenar sus vacíos, al igual que tantos hombres en la Biblia que al final cayeron. Y termina este texto diciendo: mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? En este mismo pasaje el Señor Jesús nos da la advertencia: pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis queridos, esta palabra hace referencia al cristiano que no se esfuerza por impactar al mundo que lo rodea, sino que termina mezclándose con las cosas del mundo, volviéndose de poca utilidad para Dios. Queridos míos, somos la sal de la tierra. Tú y yo somos la sal, somos los que tenemos la gran responsabilidad de prevenir la corrupción, de producir sed y de dar sabor. Que este día sea un día en que tú, mi hermano, y yo seamos la sal que Dios quiere que seamos, en medio de la sociedad corrupta como está. Pero tú tienes una gran responsabilidad: prevenir la corrupción, producir sed y dar sabor. Que Dios te bendiga.